Ahora conversamos con Paula Díaz, es abogado pero especialista en tema electoral, fue asesora del Consejo Nacional Electoral y va a tocar un tema que es muy importante, que es muy debatido, el de la asistencia y sobre todo la observación internacional en las elecciones. Ana Paula, ¿hay un derecho electoral realmente claro definido? Exactamente, es un derecho electoral que deriva de alguna manera del derecho constitucional o el derecho administrativo que regula todas las normas relativas a la materia de la elección de los poderes públicos en los países, los cargos de elección popular. Todas las constituciones del mundo entonces consideran un mandato electoral o una definición de lo electoral. Todas las constituciones donde hay democracia, por supuesto, se establece como una organización, un organismo público que se refiere al poder electoral. Claro, el poder electoral lo clasifican de distinta manera en cada país. Aquí en Venezuela tiene una característica muy particular con relación a Colombia o Chile o Argentina, ¿no? Así es, en Venezuela con la Constitución del 99 debemos recordar que se establece un poder autónomo que es el poder electoral, que va más allá de la clasificación clásica relativa a los poderes públicos. Y ese poder electoral tiene el mandato constitucional, pero tiene su propia ley y sus instituciones, ¿no? Así es, tiene su propia ley, la ley de procesos electorales, la ley del poder electoral, tiene autonomía financiera, presupuestaria y además orgánica, y eso es muy importante para la observación electoral, por ejemplo, por la independencia de poderes que tiene en Venezuela. ¿En qué consiste la observación electoral? Bueno, la observación electoral es la facultad que se le da a algunas organizaciones civiles, a la sociedad civil, para poder observar, revisar, controlar, acompañar a los procesos electorales en los países. En Venezuela se llama acompañamiento internacional y además observación cuando se refiere a procesos electorales. O sea, hay una vertiente que es nacional de organizaciones para vigilar y observar el proceso, pero también hay una observación internacional que viene aceptada y calificada para eso. Así es, hay una vertiente de observación nacional que son organizaciones civiles y hay una vertiente que en Venezuela se llama acompañamiento internacional. Todos estos están regidos por normas nacionales, la Constitución y las leyes del poder electoral. Ahora, depende de la democracia del país, hay unas observaciones que son más amplias, más abiertas y otras más cerradas. Hay países donde quien quiera venir, viene sin ninguna limitación. En Venezuela hay algunas limitaciones, En ¿no? Venezuela hay algunas limitaciones referidas sobre todo a la autorización que debe dar el Poder Electoral como ente rector para que puedan asistir, puede invitar a organismos internacionales a que se refieran a materia electoral y a cualquier experto en la materia electoral. ¿Qué organizaciones vienen tradicionalmente a observar las elecciones en Venezuela? Bueno, podemos recordar una muy presente que estuvo en Venezuela, el Centro Carter, la OEA, la Nación, la UNASUR. Hay muchas organizaciones que han estado presentes en las elecciones venezolanas. En tu caso, has organizado una asociación de observación electoral nacional. Así es, acabamos de registrar este mismo año una asociación civil llamada Soberanía Electoral, que va a ser observación nacional e internacional. Ya está registrada legalmente, solamente nos falta la acreditación en el Consejo Nacional Cuando hablas de Electoral. observación internacional, que van a salir a otros países también, si los llaman o son invitados, pero por ahora se van a dedicar a la observación nacional. Sí, nos vamos a dedicar en este momento a la observación nacional porque tenemos las parlamentarias en el diciembre y son las más cercanas, pero estamos abiertos, por supuesto, a invitaciones internacionales para hacer acompañamiento u observación electoral. ¿Cómo piensan constituirse en escala nacional? Bueno, a escala nacional tenemos ya representantes en todos los estados del país y esos estados, además hay unos coordinadores regionales y coordinadores municipales. Y tenemos un proyecto muy interesante que vamos a presentar sobre la observación comunal. ¿Qué significa esto en la observación La comunal? observación comunal, como la ley del poder electoral establece la incorporación de la participación ciudadana, que es el nuevo sistema de democracia participativa y protagónica, nosotros vamos a presentar un proyecto de observación comunal para que la sociedad civil, todas las organizaciones sociales puedan incorporarse a la observación electoral. ¿Cómo es el sistema de acreditación ante la autoridad electoral? Bueno, el Consejo Nacional Electoral está por dictar un plan nacional, un plan general de observación nacional y acompañamiento internacional. Todas las asociaciones se inscriben, presentan un proyecto de observación, es aprobado por el directorio y además son acreditados todos los miembros en un listado que nosotros presentaremos. En todos los países del mundo siempre hay temor de que los gobiernos quieren quedarse y que tratan de manejar, manipular las elecciones. ¿Cómo haría la sociedad civil para garantizar que esos votos se van a contar, que ese va a ser el resultado y que no haya cambio en los resultados por parte del Ejecutivo? Es
importante recordar que en Venezuela hay un sistema automatizado que además tiene una verificación de ciudadanos, es decir, el ciudadano verifica al final cuando hay aperturas aleatorias de las cajas electorales y verifica la votación y contrasta de alguna manera con las actas. Y consideramos que el sistema venezolano, al ser un sistema automatizado, garantiza de alguna manera la opinión y la votación del pueblo venezolano. Sin embargo, en casi todos los países prefieren el sistema tradicional de la tarjeta, de la boleta. Así es. Yo creo que es un sistema cultural también, ¿no? Yo creo que a medida que avance la tecnología y la demostración de Venezuela como un sistema automatizado, creo que es interesante presentárselo a otros países. ¿Por qué no? Porque creo que la cultura electoral también debe ir avanzando con la tecnología. De hecho, hay países como Suecia donde puedes votar desde tu casa sin necesidad de trasladarte a una urna electoral. Así es, nosotros soñamos que en Venezuela también se puede hacer así. Pero también hay que tener mucha responsabilidad moral y ética para evitar que alguien controle en los sistemas electrónicos ese resultado, ¿no? Así es, la preservación de la voluntad popular es esencialmente lo que nosotros vamos a observar en las elecciones venezolanas, que se preserve el voto que es emitido por el elector en la máquina electoral. Normalmente otros países invitan siempre a asociaciones para que vigilen sus procesos electorales, en algunos proyectos estuvimos nosotros en el exterior, y dan todas las facilidades para que la observación vaya, converse y pueda tener su enfoque final, sus conclusiones. Así es, bueno, en Venezuela está regulado ese tema y de alguna manera en el plan que se establezca el Consejo Nacional Electoral se le dan todas las garantías a los observadores para que puedan presenciar el mismo día del acto, puedan reunirse con los candidatos, puedan reunirse con las organizaciones políticas y además puedan hacer su informe final. ¿Qué pasos han dado hasta ahora y qué piensan hacer en los próximos días? Bueno, nuestro siguiente paso es la acreditación en el CNE como organización civil de observación nacional y, bueno, participar en el proceso y dar nuestra opinión como una nueva Si se les organización. niega la participación por parte de la autoridad electoral. Nosotros estamos seguros que no se va a negar porque sabemos que la autoridad electoral en Venezuela tiene apertura en materia de organizaciones civiles de observación nacional. Lo electoral, ¿cómo puede controlarse como independencia frente a otros poderes? Por ejemplo, que el Ejecutivo trate de vincular a la parte electoral o lo judicial. ¿Cómo separar esos campos? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista constitucional y legal, en Venezuela el poder electoral goza de autonomía funcional y autonomía orgánica. Las decisiones que toma son deberían ser distintas, autónomas de otros poderes públicos. Por lo tanto, consideramos que debemos resguardar en todo momento la voluntad del elector. ¿Cuáles son las características del sistema electoral venezolano frente a otros países? Bueno, el sistema venezolano es interesante porque pareciera que hay una combinación. Sobre todo para la Asamblea Nacional, es un sistema mixto, ¿no? Mixto, que tiene un sistema paralelo personalizado para los casos nominales y tiene lo que se llama... O sea, en lo nominal las minorías no tienen derecho a nada, pero en el otro sí hay... En la lista, de alguna manera, está el sistema proporcional. Hay cociente electoral. Hay cociente electoral en Venezuela. Dicen que es un poco el sistema alemán que nosotros copiamos. Muy similar al sistema alemán. Porque conversábamos con el profesor Oscar Arnal que el sistema norteamericano es solo para dos grandes partidos, de manera que o uno u otro es el que gana toda la mayoría y en cambio el nuestro permite muchísimas expresiones políticas. Además de expresiones políticas, por ejemplo, es interesante mencionar la parte indígena. La Constitución establece 3 diputados indígenas para la Asamblea Nacional. Eso nos indica la apertura que tuvo el constituyente al referirse al tema electoral. Entonces, en conclusión, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, nosotros somos Soberanía Electoral, el correo soberaniaelectoral.org.bet, el Twitter @soberanía electoral, Facebook Soberanía Electoral. Bueno,